Don Quijote, resumen y personajes. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Es considerada una de las obras más destacadas de la literatura española y universal, también por algunos la primera novela moderna. La historia sigue las aventuras de un hidalgo llamado Alonso Quijano, quien lee demasiadas novelas de caballería y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Don Quijote pasa por numerosas aventuras, entre ellas lucha contra molinos de viento, confundiéndolos con gigantes malvados, y enfrenta numerosos desafíos y situaciones cómicas, mientras intenta revivir la época dorada de los caballeros y proteger a los desvalidos. Don Quijote de la Mancha es conocida por su sátira y crítica a la sociedad de la época, y su protagonista se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las injusticias y la defensa de ideales nobles. La novela ha sido traducida a numerosos idiomas y ha influido en la literatura y cultura de todo el mundo. Como dato curioso, Don Quijote es el segundo libro más leído y publicado en todo el mundo, después de la Biblia. Personajes de Don Quijote. Don Quijote, Alonso Quijano, es el protagonista de la historia y un hidalgo de mediana edad, que, tras leer excesivamente novelas de caballería, pierde la cordura y decide convertirse en un caballero andante. Don Quijote es idealista, valiente y persistente, pero también ingenuo y fantasioso. Su locura le lleva a confundir la realidad con la ficción, lo que provoca situaciones cómicas y absurdas a lo largo de la novela. Sancho Panza es el fiel escudero de Don Quijote y un campesino con más sentido común que su amo. Aunque a veces es crédulo y supersticioso, Sancho demuestra sabiduría en sus refranes y observaciones sobre la vida. A lo largo de la historia, Sancho se debate entre la lealtad a Don Quijote y su deseo de volver a la vida normal. A pesar de sus dudas, sigue a su amo en sus aventuras, y le sirve a este de contrapunto realista y terrenal. Dulcinea del Toboso, Aldonza Lorenzo, es el objeto del amor idealizado y platónico de Don Quijote. Aunque nunca aparece realmente en la novela, Dulcinea es mencionada a menudo como la dama por la que Don Quijote lucha y a la que desea rendir sus hazañas. En realidad, Dulcinea es una simple campesina llamada Aldonza Lorenzo, pero Don Quijote la imagina como una noble y hermosa dama. El cura y el barbero son amigos de Alonso Quijano y personajes secundarios que desempeñan un papel importante en la trama. Estos personajes intentan llevar a Don Quijote de vuelta a casa y hacer que recupere la cordura. El cura y el barbero representan la voz de la razón y el sentido común, en contraste con la locura de Don Quijote. El ama de llaves es la sirvienta de la casa de Don Quijote y se preocupa mucho por el bienestar de su amo. Ella, junto con su sobrina, intentan evitar que Don Quijote continúe con sus aventuras, quemando parte de su biblioteca de novelas de caballería. La sobrina de Don Quijote es la única familia cercana que se menciona en la historia y vive con él en su casa. Al igual que el ama de llaves, está preocupada por la salud mental de Don Quijote y quiere que deje de ser un caballero andante. El ventero es el propietario de la venta donde Don Quijote se aloja en su primera salida. El ventero juega un papel importante en la ficción de Don Quijote, al armarlo caballero. A lo largo de la novela, Don Quijote y Sancho encuentran varios venteros que les proporcionan refugio y comida.
Estos son solo algunos de los numerosos personajes que aparecen en Don Quijote de la Mancha. La novela cuenta con una gran cantidad de personajes episódicos que hacen que la obra sea rica y compleja. La novela contiene muchas otras historias y personajes que se entrelazan con la trama principal, enriqueciendo la obra y abordando temas universales como la justicia, la cordura o el idealismo. Resumen de Don Quijote. La primera parte de Don Quijote de la Mancha narra las aventuras del hidalgo Alonso Quijano, quien enloquece tras leer numerosas novelas de caballería y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Don Quijote se viste con una anticuada armadura, monta a su viejo caballo Rocinante y se pone en marcha en busca de aventuras. Decide dedicar sus hazañas a una dama imaginaria, Dulcinea del Toboso, a quien idealiza como el objeto de su amor platónico. En el camino, Don Quijote se encuentra con un campesino llamado Sancho Panza y lo convence para que lo acompañe como su escudero. La primera parte del libro se centra en las numerosas aventuras y desventuras que experimentan Don Quijote y Sancho Panza en sus viajes por España. A lo largo de estos episodios, Don Quijote lucha contra enemigos imaginarios, como gigantes que en realidad son molinos de viento, y muestra su valentía, idealismo y locura. Mientras tanto, en su pueblo, el cura y el barbero, amigos de Alonso Quijano, se preocupan por su estado mental y deciden quemar parte de su biblioteca de novelas de caballería para evitar que siga perdiendo la cordura. Lo hacen a petición y consenso con la sobrina y el ama de llaves. El cura y el barbero también planean encontrar a Don Quijote y llevarlo de vuelta a casa para que pueda recuperarse. Durante sus viajes, Don Quijote y Sancho Panza encuentran a otros personajes y se involucran en sus historias. Historias como la de Marcela, una pastora que valora su independencia, o El cautivo, un soldado español que escapa de la esclavitud en Argel con su amada Zoraida, o Cardenio, un joven noble que enloquece por un desengaño amoroso. Al final de la primera parte, Don Quijote y Sancho Panza son engañados por el cura y el barbero, quienes se disfrazan y convencen a Don Quijote de que debe regresar a su aldea. Dicen a Don Quijote que antes de proseguir con sus aventuras, debe volver a su aldea para así recibir instrucciones de Dulcinea del Toboso. Don Quijote acepta y regresa a su aldea junto con Sancho Panza, donde termina la primera parte de la novela. Se utiliza el humor, la sátira y la parodia para criticar las novelas de caballería y explorar temas universales como el idealismo, la realidad, la identidad, la locura y la razón. Resumen de la segunda parte de Don Quijote. La segunda parte retoma la historia del hidalgo Alonso Quijano, quien, como Don Quijote, continúa sus aventuras como caballero andante junto a su fiel escudero, Sancho Panza. En esta parte de la novela, Don Quijote y Sancho Panza se embarcan en nuevas aventuras, y la trama se vuelve más compleja y reflexiva. Al comienzo, Don Quijote se entera de que se ha publicado un libro sobre sus hazañas, lo que le da más motivación para continuar con sus andanzas. Durante sus viajes, encuentran a una serie de personajes nuevos y enfrentan situaciones más elaboradas. En parte debido a la intervención de personajes como el bachiller Sansón Carrasco, quien se disfraza como el Caballero de los Espejos y el Caballero de la Blanca Luna, en un intento de hacer que Don Quijote regrese a casa y abandone sus aventuras. Un episodio destacado en la segunda parte es la visita de Don Quijote y Sancho Panza al palacio del duque y la duquesa, quienes, al conocer las locuras de Don Quijote, deciden divertirse a su costa.
El duque y la duquesa organizan una serie de bromas y travesuras, como la supuesta misión de Sancho Panza como gobernador en la ínsula de Barataria, donde se pone a prueba su sabiduría y sentido común. A lo largo de la segunda parte, la relación entre Don Quijote y Sancho Panza se profundiza, y ambos personajes evolucionan. Sancho Panza se vuelve más reflexivo y sabio, mientras que Don Quijote comienza a dudar de sus ideales y la realidad de sus aventuras. Finalmente Don Quijote es derrotado en un combate por el caballero de la Blanca Luna, Sansón Carrasco disfrazado, y se ve obligado a cumplir la promesa de regresar a su aldea y abandonar sus aventuras como caballero andante durante un año. De vuelta en su hogar, Don Quijote enferma y recupera la razón, antes de morir, rodeado de sus amigos y familiares. La segunda parte de Don Quijote de la Mancha es más sofisticada y reflexiva que la primera, abordando temas como la realidad y la ficción, la identidad, la fama y la naturaleza del arte y la literatura. A través de sus personajes y episodios, Cervantes ofrece una crítica profunda y humorística de la sociedad de su tiempo y de la naturaleza humana. Prólogo. El prólogo en Don Quijote de la Mancha es un componente fundamental de esta obra de Cervantes, pues introduce al lector en el tono y la intención de la novela. Escrito de manera humorística y original, este prólogo es una parodia de los prólogos convencionales de la época. Cervantes comienza el prólogo hablando directamente al lector y explicando que no sabe cómo escribir un prólogo adecuado para su obra, ya que considera que no es un autor erudito. Entonces, relata cómo, en búsqueda de consejo, le pide a un amigo suyo que le sugiera una solución. El amigo, en respuesta, le recomienda que escriba un prólogo en el que se incluyan citas de autores prestigiosos y referencias a figuras históricas y mitológicas, para así darle un aire de autoridad a su obra. Sin embargo, Cervantes se burla de esta idea, rechazando la pretensión y la pedantería de la literatura de su tiempo. En lugar de seguir los consejos de su amigo, Cervantes decide no incluir citas ni referencias, y en cambio presenta un prólogo en el que expone sus propias ideas y pensamientos. Explica que su principal objetivo al escribir El Quijote es criticar y ridiculizar las novelas de caballería, que estaban muy de moda en su época, y que, según él, carecían de valor literario y contribuían a la locura de sus lectores. Cervantes también aprovecha el prólogo para dirigirse a sus críticos, anticipándose a las posibles objeciones y comentarios negativos que puedan surgir. A través de este enfoque autoconsciente y desenfadado, Cervantes rompe con las convenciones literarias de su tiempo y establece desde el principio el tono satírico y paródico de Don Quijote de la Mancha.